Jesús liberando a una mujer de la opresión demoníaca nos recuerda que Él es la fuente de libertad posicional y práctica de la naturaleza pecaminosa para todos los creyentes. Y entonces en nuestro estudio de hoy veremos el enfrentamiento final entre Jesús y los líderes religiosos de Israel en el marco de una sinagoga. Es decir, es la última controversia en una sinagoga. Nos acercamos al final de diciembre del último año del ministerio público de nuestro Señor, solamente 4 meses antes que fue a la cruz. Por favor, abren sus Biblias conmigo en Lucas capítulo 13, versículo 10. Lucas capítulo 13, versículo 10. Leemos aquí. Jesús estaba enseñando en una de las sinagogas un día de reposo. Entonces Jesús pronunció su discurso anterior en un lugar lo suficientemente grande para grandes multitudes. Aquí Lucas presenta la última vez registrada en las Sagradas Escrituras en que Jesús estaba enseñando dentro de una sinagoga. Estos enfrentamientos en las sinagogas dieron evidencia importante de la palabra y también de las obras de Jesucristo. En su juicio ante Anás, el Señor Jesús hizo esa defensa específica. Leemos en Juan 18, 20, 21. Jesús le respondió, yo he hablado al mundo públicamente. Siempre enseñé en la sinagoga y en el templo, donde se reúnen todos los judíos y nada he hablado en secreto. ¿Por qué me preguntas a mí? Pregúntales a los que han oído lo que hablé. Estos saben lo que he dicho. Entonces vemos que era un testimonio importante público que él daba en la sinagoga. Jesús aprovechó las ocasiones en las sinagogas para realizar milagros auténticos y enseñar principios importantes. Ahora la pregunta es, ¿qué es una sinagoga? Bueno, una sinagoga era un lugar donde los judíos se reunían para estudiar la palabra de Dios en una comunidad judía. Entonces, cada comunidad judía tenía casi similar a las comunidades hoy en día que tienen una casa comunal o algo así. Ellos tenían la sinagoga y era un centro en la vida de los judíos donde reunían para aprender la palabra de Dios. ¿Qué pasó la última vez que Jesús visitó iba a revisar esto, pero no, porque hoy no tenemos tiempo. Pero versículo 11, seguimos leyendo. Y había ahí una mujer que durante 18 años había tenido una enfermedad causada por un espíritu. Estaba encorvada y de ninguna manera se podía enderezar. ¿Qué clase de espíritu tuvo la mujer? ¿Qué piensas? Un demonio. La mujer tenía una discapacidad causada por un demonio. Y en el caso de la mujer de la sinagoga, el espíritu le impidió enderezarse. Es decir, no pudo completamente ya enderezar su espalda. ¿Cómo crees que fue la vida de esa mujer? Muy difícil. 18 años es mucho tiempo para sufrir una discapacidad. Probablemente oró por sanidad y sus oraciones no tuvieron respuesta. Probablemente intentó varios remedios, pero ninguna solución le funcionó. En una sociedad judía, ¿cómo habría visto la mayoría de la gente su discapacidad? La mayoría de la gente probablemente pensó que su discapacidad era un juicio de Dios debido a algún pecado personal que había cometido. Ahora, una pregunta importante. ¿Todas las discapacidades y enfermedades son causadas por espíritus?
No, no. No todas las discapacidades y enfermedades son causadas por espíritus. Si bien los 4 evangelios registran muchos encuentros entre Jesús y personas que sufrían opresión o posesión demoníaca, también registran numerosas ocasiones de sanación que no involucraron demonios en absoluto. Es importante que los cristianos eviten siempre culpar a Satanás y sus demonios de todas las desgracias, enfermedades y sufrimientos. Es muy fácil para los cristianos ya ver cualquier y toda cosa que no sale de la forma que a ellos les gustaría y dicen, es Satanás. A veces sí es, pero es importante que no estamos siempre culpando a Satanás. ¿Cuáles son algunas de las razones del sufrimiento en la vida de cristianos en general? Bueno, tenemos la maldición que resultó del pecado de Adán. Esta es una razón por sufrimiento. Los resultados naturales del pecado personal, es decir, que nosotros cuando tomamos decisiones equivocadas, de que hay resultados negativos. Hay la corrección que reciben los hijos de Cristo, los hijos de Dios, creyentes en Cristo como hijos de Dios. También hay ataques de Satanás y sus demonios. También hay la prueba de tu fe para el crecimiento espiritual. Hay propósitos soberanos de Dios y hay juicios temporales de Dios. Entonces hay muchas razones que una persona puede sufrir una discapacidad, por ejemplo. Pero en el caso de esta mujer sabemos exactamente qué fue la causa o la razón que ella tuvo esta discapacidad, aunque no sabemos si ella estaba consciente de la causa de su discapacidad. A veces sabemos el motivo de nuestro sufrimiento, pero a veces nos resulta muy difícil descubrirlo. A veces es muy difícil. ¿Ya? Para muchos creyentes ya suelen buscar la cosa que más les tortura en su pasado y creen que esto es la causa de todo sufrimiento que experimentan en toda su vida. A menos que un profeta de Dios como Natán te avisa, como avisó Natán a David, acerca de todo el sufrimiento que él experimentó el resto de su vida como causa de algo específico en su vida, muchas veces nosotros no somos capaces de poder determinar la causa de algún sufrimiento que experimentamos hoy si no hay algo específico también hoy de lo cual es necesario arrepentirnos. Pero el libro de Job muestra que a veces los ataques de Satanás y el propósito soberano de Dios están involucrados incluso al mismo momento. Y Dios tiene una muy buena razón para permitirnos enfrentar esa prueba. En el caso de la mujer de la sinagoga, no sabemos si era consciente de que su discapacidad era causada por un demonio. El autor Humanos, Lucas, no nos da suficiente información para poder determinar eso. Pero queremos preguntar, ¿cómo suele comenzar la opresión y posesión demoníaca? Bueno, generalmente las personas se abren a la influencia, comunicación o posesión demoníaca. Esto generalmente es la causa o la razón por esta opresión o hasta posesión demoníaca. Si pides que algún espíritu de la montaña entre en tu cuerpo, hay demasiada alta posibilidad para un incrédulo que realmente te va a poseer. Para un creyente en Cristo hay una gran posibilidad que te va a oprimir, que va a experimentar alguna opresión demoníaca. Por eso los creyentes no deben buscar manifestaciones demoníacas. Ojo, es popular en muchas iglesias normalizar las manifestaciones demoníacas. A menudo este énfasis tiene un efecto psicológico en la congregación, de modo que las personas emocionalmente inestables inducen una forma de histeria que parece una manifestación demoníaca. Es decir, si yo les hago pensar que es completamente normal de en cualquier culto una persona cae en el piso como endemoniada, entonces para las personas que son muy frágiles y inestables emocionalmente, es fácil que ellos ya puedan inducir un
tipo de pánico y esto ya se manifiesta de una forma que parece como un demonio cuando realmente simplemente es un efecto psicológico. Estas prácticas resultan en confusión espiritual y pueden invitar a verdaderas manifestaciones demoníacas. Es la razón que no es algo que se debería normalizar, ¿ya? Cuando los creyentes se dan cuenta de la presencia demoníaca, ya sea al ver o oír a un demonio o al ver a otra persona manifestar opresión o posesión demoníaca, ¿qué pueden hacer? Hoy están muy callados. Bueno, ¿cuál es el arma? Otra pregunta. ¿Cuál es el arma más poderosa para un creyente? ¿Qué es su arma más poderosa en casos de presencia demoníaca? La oración. Gloria a Dios. Ustedes sí sabían la respuesta, ¿ya? Marcos 9, 28 y 29 dice esto. Cuando Jesús entró en casa, sus discípulos le preguntaban en privado, ¿por qué nosotros no pudimos expulsarlo? Hablando de un demonio. Jesús les dijo, esta clase con nada puede salir sino con oración. Entonces, en el peor de los casos, la cosa más poderosa que puede ser un creyente es orar. ¿Ya? La oración es el arma más poderosa contra la presencia demoníaca manifestada. Yo digo la presencia demoníaca manifestada y la razón es porque los demonios pueden tal vez estar en cualquier lugar, pero nosotros no damos cuenta hasta que se manifiestan. Si es que están manifestando es porque tienen algún sentido de permiso para que lo haga, porque generalmente no es normativa que pueden manifestar los demonios. Es la razón que en la vida de una persona tal vez se experimenta una o dos veces. Para algunas otras personas, lamentablemente, muchas veces, pero para la mayoría de las personas puede haber una vez en su vida que realmente ve o directamente, claramente escucha una manifestación demoníaca. Y si compara con todo el tiempo de su vida, es muy, muy corto, entonces significa que no es normal, ¿ya? No es algo que se puede esperar de un sentido cotidiano. Pero entonces, de esta forma no es algo que nosotros debemos ni considerar ni sentir que sea normal y debemos responder como hijos de Dios como si fuera un verdadero peligro o un grande problema, ¿ya? Siempre surge la pregunta, ¿es bíblico expulsar demonios en el nombre de Jesús? La respuesta en general es que sí, ¿ya? Primero debemos aclarar que los apóstoles recibieron específicamente el poder de Jesús para expulsar demonios. Dice en Mateo 10:1, llamando a sus 12 discípulos, Jesús les dio poder sobre los espíritus inmundos para expulsarlos y para sanar toda enfermedad y toda dolencia. Aquí dice, ¿cuántos de sus discípulos? 12. Específicamente a los 12 dio esa autoridad y poder. Los apóstoles recibieron esta autoridad específica, no todos los creyentes recibieron esta autoridad. Jesús dio autoridad similar a los 72 heraldos que él envió a todos los diferentes pueblos en Israel. Vemos en Lucas 10:17, los 70 o 72, dependiendo la versión de la Biblia estás leyendo, regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Los 70 descubrieron que los demonios estaban sujetos a ellos específicamente en el nombre de Jesús. En otras palabras, sobre la base de la autoridad de Jesús. Como resultado, también encontramos personas fuera de estos dos grupos que también expulsan demonios en el nombre de Jesús, como en Marcos 9, 38 y 39. Maestro, dijo Juan, vimos a uno echando fuera demonios en tu nombre y tratamos de impedírselo porque no nos seguía. Pero Jesús dijo, no se lo impidan, porque no hay nadie que haga un milagro en mi nombre y que pueda enseguida hablar mal de mí. Y entonces una pregunta, ¿significa esto que el nombre de Jesús conlleva inherentemente un poder sobrenatural contra los demonios?
No, no. El nombre de Jesús no posee inherentemente poder sobrenatural contra los demonios. Tú dices, a ver, pastor, les voy a dar un ejemplo. En Hechos 19, 3 al 16. Pero también algunos de los judíos, exorcistas ambulantes, trataron de invocar el nombre del Señor Jesús sobre los que tenían espíritus malos, diciendo, les ordeno que salgan en el nombre de Jesús a quien Pablo predica. 7 hijos de un tal Esqueva, uno de los principales sacerdotes judíos, eran los que hacían esto. Pero el espíritu malo les respondió, a Jesús conozco, y sé quién es Pablo, pero ustedes quiénes son. ¿Ya? Y el hombre en quien estaba el espíritu malo se lanzó sobre ellos, los dominó y pudo más que ellos, de manera que huyeron de aquella casa desnudos y heridos. Los hijos de Esqueva utilizaron el nombre de Jesús como un encantamiento. ¿Ya? Pensaban que los sonidos y sílabas del nombre poseían poderes sobrenaturales. Es decir, ellos pensaron que inherentemente el nombre Jesús era milagroso o poderoso en contra de un espíritu, ¿ya? Casi como una barrera literal físico, ¿ya? Pero debemos ver entonces que la pronunciación del nombre de Jesús no es más importante que su significado, ya sea que pronuncie su nombre Yeshua, Yehoshua, Jesús, Jesús o Jesus. Su nombre significa Salvador o Yahweh salva. ¿Ya? Eso es lo que significa su nombre y es lo que sea importante. La significancia de su nombre y la persona que lleve el nombre. El nombre Jesús, el nombre de Jesús, de echar un demonio en el nombre de Jesús, se refiere a su persona y su autoridad. Lo mismo como el bautismo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, no hace realmente nada, solamente tiene significancia si la persona ya es creyente en Jesús y es a base de la autoridad de Dios, que es específicamente escrita en Mateo capítulo 28, que uno está haciendo este bautismo en ese nombre. Es decir, autorizado por Dios de ocupar su nombre en un sentido oficial y solamente tiene significancia si hay una realidad espiritual. ¿Ya? Cuando un creyente en Cristo invoca el nombre de Jesús y por lo tanto su autoridad, a menudo los demonios se van simplemente por temor a que Jesús los obliga a irse mediante intervención divina directa o ordenando a sus ángeles que intervengan. Entonces, ¿por qué algún demonio va a hacer caso cuando alguien dice que se va en el nombre de Jesús? Como por ejemplo ese hombre que no era parte del grupo apostólico, no era parte de los 70, pero que estaba diciendo que se va en el nombre de Jesús y se fue. Y es porque los demonios tenían temor. Porque tal vez si no hizo caso a ese hombre, tal vez Jesús honraría lo que dijo la persona en su nombre y Jesús mismo le mande tal vez hasta al abismo. Y eso es el temor que tienen los demonios. Tal vez Jesús nos va a mandar al abismo y no quieren eso. Y ya está establecido como en algunos casos una forma de pena para los demonios que sobrepasen los límites de la guerra angélica de que están enviados al abismo. Entonces los demonios no temen el nombre Jesús. Los demonios temen la persona Jesús porque Él es Dios. Todo esto quiere decir que no debemos tratar el nombre de Jesús como una frase mágica, pero también debemos reconocer que es bíblico decirle a un demonio que se va en el nombre de Jesús. ¿Ya? Yo he dicho a algunas personas que han tenido problemas de opresión demoníaca de que pueden decir que se va en el nombre de Jesús, pero también deberían orar al Padre y pedir al Padre en el nombre de Jesús de no permitir manifestar a tal demonio, de hacer que se vaya y que no regrese. ¿Ya? Al final del día no puedes hacer nada más poderoso que orar. Y la razón es porque el poder que hace que el demonio se vaya es el poder de Dios. ¿Ya? No es el poder de nosotros. Cuando Jesús vio a la mujer en la sinagoga, ¿pero qué hizo él? ¿Ya? Cuando Jesús la vio, la llamó y le dijo, mujer, has quedado libre de tu enfermedad.
Y puso las manos sobre ella y al instante se enderezó y glorificaba a Dios. ¿Qué demuestra este milagro acerca del carácter de Jesús? Como todos sus milagros, Jesús demostró su compasión al liberar a la mujer. Vimos que todos los milagros que hizo Jesús tuvieron propósito. Él nunca hizo algún milagro solamente para llamar atención. Pudo fácilmente haber hecho solamente bajar un torbellino, hecho caer fuego del cielo o algo así. Pero más bien encontramos lo opuesto. Cuando los discípulos estaban en el mar de Galilea y abatidos por toda esta tempestad, Él calmó las aguas y el viento. ¿Y esto a quién beneficiaba? A los discípulos. Nos vemos que Él ocupó su poder más bien siempre para servir y para demostrar su compasión. ¿Tiene Jesús compasión de nosotros porque somos atractivos y dignos? No. Yeah. Muchas veces la gente dice, Dios ha de haber ayudado a mí porque vio algo lindo de mi corazón. En serio, gente me han dicho esto. Pero recuerde que tenemos un valor inherente para Dios porque Él nos creó. Esto sí es la verdad. Eso sí es la verdad. Pero eso no significa que merezcamos ninguna de las bendiciones que recibimos de Él. Ninguna de las bendiciones que recibimos de Él. El salmista tenía la perspectiva correcta en Salmo 8, 3 al 4, en que él dijo, cuando veo tus cielos, obra de tus dedos, la luna y las estrellas que tú has establecido, digo, ¿qué es el hombre para que te acuerdes de él? Y el hijo del hombre para que lo cuides. Es tan fácil para nosotros en nuestros corazones de sentir que merecemos más de lo que tenemos. Es fácil para nosotros de sentir que merecemos más de lo que experimentamos. Pero realmente lo que nosotros merecemos es juicio, condenación y el infierno. Y yo sé que eso es difícil de imaginar cuando comparamos entre nosotros, pero cuando comparamos con los perfectos estándares de un Dios santo, perfecto y justo, reconozcamos que nosotros somos los objetos de tanta gracia, de favor inmerecido abundante, y como hijos de Dios es aún multiplicado de un sentido infinito. Estoy eternamente agradecido de que el Creador del universo me atribuye valor por su favor inmerecido. Y Él tiene de mí misericordia y compasión que no merezco. ¿Qué demuestra este milagro acerca de la identidad de Jesús? Los milagros de Jesús demostraron que Él es el Mesías de Israel y el eterno Hijo de Dios. Ahí mismo, en un lugar público, en la sinagoga, ante las personas de la comunidad reunidas en este momento, y hizo un milagro que autenticó su identidad. ¿Cómo respondió la mujer? Dice que glorificaba a Dios. Esta es la respuesta adecuada a la misericordia que tan fácilmente pasamos por alto. Tan fácilmente pasamos por alto esa etapa. Muy a menudo, cuando las cosas van bien, nos olvidamos por completo de darle el crédito a Dios. De alguna manera pensamos que merecemos el resultado, que lo ganamos y que debemos recibir el crédito por el resultado. Al menos cuando el resultado es bueno. Cuando es malo, pensamos que no es culpa. ¿No es cierto? Pero aquí vemos a la mujer glorificando a Dios. Y solamente quiero recordarles, hermanos, un espíritu que realmente tiene sus ojos puestos en Cristo va a también ser humilde. Cuando nosotros estamos realmente viendo al Salvador y pensando en Él, nosotros vamos a ser humildes y agradecidos entonces por todo lo que recibimos de Dios. Ojo cuando sientes no agradecido, cuando sientes
no conforme con las cosas que tú has recibido y solamente ves todo lo malo y quieres más y no tienes y solamente estás frustrado, entonces probablemente es tiempo que necesitas volver a poner tu mirada en la cruz primero, en la cruz de Cristo que hizo Él cuando murió por nosotros, y después empezar a contar tus bendiciones. ¿Cómo respondió alguien más? Vemos, pero el oficial de la sinagoga, indignado porque Jesús había sanado en día de reposo, reaccionó diciendo a la multitud: hay 6 días en los cuales se debe trabajar, vengan pues en esos días y sean sanados, y no en día de reposo. En un comentario, creo que era de Wiersbe, apuntó que lo interesante es que ese hombre sí mismo no estaba ofreciendo sanar a nadie, obviamente no pudo, pero él está diciendo que vengan a otro día. Prácticamente él está ofreciendo que Jesús les puede sanar a cualquier otro día aparte que sábado. Al gobernante de la sinagoga o oficial, como dice aquí, solo le importaba que Jesús sanara en el día de reposo. Este le molestó profundamente. Era indignado, significa que él sintió lo que él pensó era una justa indignación o enojo por algo que él pensó que estuvo mal. Ahora, queremos preguntar cuál era el día de reposo. Bueno, el día de reposo era el 7º día, el día de descanso establecido por Dios para los hijos de Israel como memorial de su obra de creación y la liberación de su nación en el Éxodo. Y eso les voy a demostrar. Dice en Éxodo 20, 8 al 11, acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Pero el 7º día es el día de reposo para el Señor tu Dios. No harás en él ni trabajo alguno. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el extranjero que está contigo, es decir, nadie. Porque en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto, el Señor bendijo el día del reposo y lo santificó. ¿A quién le dio el Señor el mandamiento de guardar el día de reposo? Quiero que puedan ver claramente. El Señor dio el 7º día de descanso como mandamiento para la nación de Israel bajo la ley de Moisés. Tú dices, pastor, ¿tienes alguna referencia para comprobar esa conclusión? Éxodo 31, 17 dice, es una señal entre yo y toda la iglesia, entre yo y todas las naciones de la tierra, entre yo y todo creyente en la tierra. A ver, dice, y los israelitas, para siempre. Pues en 6 días el Señor hizo los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó de trabajar y reposó. Además, el sábado no solo fue diseñado para que los hijos de Israel recordaran el acto de la creación de Dios, sino también para recordar cómo liberó a su pueblo de esclavitud en Egipto. Como dice en Deuteronomio 5:15, dice, acuérdate que fuiste esclavo en la tierra de Egipto, y que el Señor tu Dios te sacó de ahí con mano fuerte y brazo extendido. Por tanto, el Señor tu Dios te ha ordenado que guardes el día de reposo. Entonces, los hijos de Israel tenían 2 cosas específicas en que ellos podían pensar cada día sábado. Podían pensar, estamos recordando quién es Dios y qué Él hizo en la creación. También están recordando qué hizo Dios por ellos en liberar a su pueblo de esclavitud en Egipto. Como resultado, a los creyentes de hoy no se les ordena observar el día de reposo, como dice en Colosenses 2, 16 y 17. Por tanto, que nadie se constituya en juez de ustedes con respecto a comida o bebida, o en cuanto a día de fiesta o luna nueva o día de reposo. Cosas que solo son sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo pertenece a Cristo. Las leyes rituales y ceremoniales eran sombras que señalaban a Cristo. ¿Ya?
Ahora que Él ha venido, incluso los judíos creyentes ya no están bajo la ley después de la cruz. Pero ¿no sigue siendo válido el principio espiritual del cuarto mandamiento? Sí, sí lo es. A los creyentes en Cristo se les ordena entrar en un descanso espiritual, pero ahora diario, no solamente los sábados. Descansar en las promesas de Dios y vivir por fe en ellas, como leemos en Hebreos 7 al 11 dice, Dios otra vez fija un día, hoy. ¿Cuándo? Diciendo por medio de David, después de mucho tiempo, como se ha dicho antes, si ustedes oyen, ¿cuándo? Hoy su voz, no enderezcan sus corazones. Porque si Josué les hubiera dado reposo, Dios no habría hablado de otro día después de ese, que era por tanto un reposo sagrado para el pueblo de Dios. Pues el que ha entrado a su reposo, él mismo ha reposado de sus obras, como Dios reposó de las suyas. Por tanto, esforcémonos por entrar en ese reposo. Interesante, ¿no es cierto? Esforcémonos por entrar en un reposo. No sea que alguien caiga siguiendo el mismo ejemplo de desobediencia de los hijos de Israel. El reposo para ellos no era algo en que significa que no hicieron nada, pero era un reposo o descanso de fe. Para entrar en la tierra prometida, ellos tenían que hacer mucho esfuerzo en matar a gigantes. Pero para hacerlo tenían que confiar plena y enteramente en Dios y en sus promesas. No podían hacer por su propia fuerza. Cuando ellos ignoraron a Dios, perdieron la batalla así. Cuando estaban con los ojos puestos en el Señor, confiaron en Él y salieron a la batalla por fe, entonces ellos ganaron la batalla contra enemigos que eran demasiado fuertes y grandes para ellos. Lo mismo, nosotros tenemos un descanso que no significa una falta de esfuerzo, pero lo que sí significa es un esfuerzo de realmente descansar espiritualmente, de reposar en Dios, su fidelidad y sus promesas, de tomar pasos por fe para decir, si Dios lo dijo y si Él no miente, y entonces yo tomaré un paso por fe, aunque siento peligro, aunque humanamente me parece que todo me va a ir mal, pero yo sé que honra al Señor y que es su voluntad. Y voy a dejar los resultados en las manos del Señor. Y verá que eso siempre es mejor. Siempre es mejor. Pero antes de que Jesús muriera en la cruz, los judíos todavía estaban bajo la ley y debían observar el día de reposo. Esto es cierto, ¿ya? Pero entonces, una pregunta. ¿La ley de Moisés prohibía la sanación en el día de reposo? No. Es la respuesta correcta. No. ¿Ya? Entonces, ¿por qué se indignó el gobernante de la sinagoga porque Jesús había sanado a una mujer discapacitada? Porque no vimos un versículo donde decía, no puedes sanar a una persona herida en el día de reposo. ¿Ya? No decía. Incluso yo diría que el trabajo de sanar para Jesús se vio obviamente que no era difícil tampoco. No es como que él ya, le cargaba a algún lugar o algo así. Pero sin embargo, Jesús está demostrando un principio importante. Pero nosotros tenemos que entender por qué enojaron los judíos. El oficial de la sinagoga se indignó porque la tradición de los fariseos prohibía la curación o sanación en sábado, en el día de reposo. Específicamente tenían reglas acerca de cómo tratar heridas y querían limitar cuánto que se podía sanar o vendar alguna herida o algo así. Tenían ciertas reglas. Puedes hacer de esta forma, pero no de esta forma. Puedes solamente hacer esto, pero no esto. Y no recuerdo exactamente las reglas. Pero ya puedes entender que ellos eran muy inconsistentes en sus aplicaciones. Y aquí Jesús está demostrando el principio. Él dice, según Jesús, está legítima, es legal y está permitido sanar en el día de reposo para los judíos cuando estaban todavía bajo la ley y tenían que observar el día de reposo. ¿Quién crees que tuvo la interpretación correcta? ¿Los fariseos o Jesús? Es obvio, ¿no es cierto? ¿Ya?
Pero solamente para mencionar y darles un ejemplo, ¿ya? Aproximadamente estamos hablando de 150 años antes de Jesús, hasta 160, 170 años. No exactamente recuerdo la fecha para la rebelión de los macabeos. Pero los judíos entendían que no podían salir a la guerra en el día de reposo, en el día sábado. Y entonces sus enemigos ya aprendieron, los judíos no se defienden los sábados. Entonces, ¿cuándo crees que sus enemigos los atacaron? Los días sábados. Entonces simplemente los enemigos reunieron en contra una familia fuerte en la fe, en la palabra. Habían empezado una rebelión en contra de unos enemigos muy, muy malos que estaban intentando ya eliminar la adoración de Dios en Judea. Y entonces sus enemigos les rodearon el día de sábado y ellos no se defendieron. Estaban solamente escondidos en cuevas y muchos murieron porque empezaron de hacer incendios y muchas diferentes cosas hicieron y bastante gente murieron. Y entonces el líder de esa rebelión entre los judíos dijo, ¿sabes qué? Yo creo que Dios ha de reconocer que de salvar vida mediante guerra y esfuerzo y pelea sea un principio más alto que el día de reposo. Aunque el día de reposo es importante, debería ser más importante rescatar vida. Y literalmente estamos viendo miles de personas siendo exterminados por sus enemigos solamente porque estamos descansando. Y ellos dijeron, creemos que tienes razón. Y entonces empezaron a defenderse los sábados. Y la próxima vez los enemigos vinieron un día sábado para matar a todos los judíos. Y ellos salieron y dijeron, estamos listos, aunque sea un día sábado. Y esto ya llegó de ser la norma para la interpretación bíblica para sus maestros. Pero la sanación no. Entonces vemos que realmente al mismo principio que ellos aplicaron correctamente para la guerra, deberían haber aplicado también para la sanación y curación de heridas. Y Jesús les está indicando que ellos interpretaron equivocadamente la ley en cuanto a la sanación. Al gobernante de la sinagoga le importaba más la mujer o la tradición. La tradición. Esto no significa que las necesidades percibidas sean más importantes que las verdaderas. Eso no significa que la conveniencia es más importante que verdad, pero sí significa que nosotros debemos examinar la verdad y si solamente tenemos una tradición, la tradición no es más importante que principios bíblicos, por ejemplo, como salvar vida. Es un principio mucho más importante que cualquier tradición. Y entonces, ¿quebrantó Jesús el día de reposo? No, Jesús no quebrantó el día de reposo establecido por Dios para el pueblo de Israel. Rompió las reglas del sábado establecidas por los fariseos y hay gran diferencia. No hay nada malo de la tradición siempre que no viole los principios bíblicos y siempre que la gente se dé cuenta de que las tradiciones son opcionales. Siempre que una tradición viole los mandamientos de Dios, debe ser rechazada. ¿Ya? Muchas personas creen que la tradición está al mismo nivel de las escrituras. No es así. La mayor autoridad es siempre las escrituras. Por eso es importante que la autoridad de la verdad y el estilo de vida cristiano sea la infalible palabra escrita de Dios. Ahora, ¿cómo respondió el Señor al gobernante o al oficial de la sinagoga? Entonces el Señor le respondió, hipócritas, ¿no desata cada uno de ustedes su buey o su asno del pesebre en un día de reposo y lo lleva a beber? Y esta que es hija de Abraham, a la que Satanás ha tenido atada durante 18 largos años, ¿no debía ser libertada de esta ligadura en el día de reposo? ¿A quiénes llamaba Jesús hipócritas? Porque sí es plural. Entonces, es tanto al líder de la sinagoga y cualquiera que estuviera de acuerdo con su juicio. Jesús argumentó de lo menor a lo mayor.
Los judíos religiosos a menudo suavizaban la aplicación de sus reglas sabáticas en asuntos relacionados con el ganado o con animales. ¿Ya? Pero ¿no tiene una mujer más valor que un animal? Sí, sí. Algunas personas no lo creen. Hay un creciente número de personas que piensan que los animales tienen tanto derecho a vivir como los humanos. Eso no es lo que dice la palabra de Dios. Génesis 9:6 dice, el que derrame sangre de hombre, por el hombre su sangre será derramada, porque a imagen de Dios hizo él al hombre. ¿Ya? Los animales no fueron creados a imagen de Dios. Todos los hombres y mujeres son creados a imagen de Dios, lo que habla del hecho de que tenemos una capacidad única de voluntad, intelecto, emoción y una capacidad única para relacionarnos con nuestro Creador. Los humanos poseen un valor infinitamente mayor que los animales. Infinitamente mayor que los animales. Yo leí una encuesta que hicieron en que preguntaron a la gente si viene un bus rápidamente y en la calle hay una persona extranjera, alguien que no conoces, y tu cachorro, ¿ya? ¿A cuál vas a rescatar? Y gracias a Dios la mayoría sí decían que iban a rescatar a la persona, pero había algo como 40% que decían que sí al animal que le rescataría. ¿Ya? Y tenían muchos razonamientos, porque después le preguntaron, ¿y por qué al animal? Y tenían sus razonamientos. Hermanos, espero que ustedes entiendan. Ningún animal tiene el mismo valor de la persona más ofensiva que tú conoces. Y solamente digo así porque sería fácil de decir, no, tal vez es un juicio de Dios sobre la persona, pero rescato al perro. ¿Ya? Nosotros fácilmente hacemos nuestros razonamientos, ¿no es cierto? ¿Ya? Así somos. En lugar de decir vida humana, sagrada, tiene valor ante Dios, excepcional y por encima de toda otra cosa creada. ¿Ya? Es así que nosotros debemos pensar. Ahora, ¿por qué Jesús llamó a la mujer hija de Abraham? Bueno, es posible que ella fuera una hija espiritual de Abraham, lo que significa que era una creyente, pero es más probable que él estuviera enfatizando su linaje judío. Y solamente digo eso por causa de su opresión demoníaca. Una opresión demoníaca causando una enfermedad de 18 años me da razones de dudar que fuera una creyente. Y la razón es porque solamente tenemos 2 ejemplos en la Biblia de un creyente que fue directamente afligido por demonios. Uno era el rey Saúl, pero es porque él estaba en tan malas condiciones espiritualmente. Y el otro era el apóstol Pablo, ¿ya? Y es porque él estaba en tan buenas condiciones espirituales. Y entonces es muy improbable que ella sea en uno de los 2 puestos, aunque es posible, pero es más probable que Jesús simplemente señaló su valor inherente como mujer judía. Para los judíos, esto ya les golpea el corazón, porque ella siendo una hija de Abraham, del pueblo judío, para ellos incluso tuvo aún mayor valor que también personas fuera del pueblo judío. Ellos deberían instintivamente saber que ella tiene bastante valor a sus propios ojos, incluso con un sentido de ellos teniendo preferencia por su propio pueblo. Pero Jesús liberó a una mujer de la opresión demoníaca y le dio descanso del sufrimiento en un día de reposo. Incluso podríamos decir, ¿en qué día mejor podría haber hecho eso? El día de reposo recordaba a los judíos siendo liberados de la esclavitud en Egipto y recordaba el descanso de Dios en el día después de la creación. Asimismo, Jesús liberó a la mujer de 18 años de esclavitud y le dio descanso en un día de reposo.
¿Cómo respondió la gente a las palabras de Jesús? Al decir él esto, todos sus adversarios se avergonzaban, pero toda la multitud se regocijaba por todas las cosas gloriosas hechas por él. Entonces, por un lado, los adversarios de Jesús sintieron vergüenza, y debo mencionar que sentir vergüenza no siempre es malo, ¿ya? A veces los maestros de la palabra de Dios nos dan la impresión de que toda vergüenza está mal. En realidad, a veces la vergüenza es la respuesta adecuada que debería movernos a cambiar nuestro corazón ante Dios. ¿Ya? Ese instinto de sentir mal, de ver en este momento, de verdad, ha sido comprobado que ellos estaban equivocados y en este momento tenían la oportunidad de arrepentir. Lamentablemente, estos hombres no pasaron de la vergüenza al arrepentimiento. En cambio, endurecieron sus corazones. El resto del pueblo se regocijó, pero quedará claro que su gozo era tan emocional como la vergüenza que experimentaron los adversarios de Jesús. Su gozo debería haberlos movido a confiar en Jesús. Por ellos, su gozo sí era también algo bueno, pero debería haber tenido otra respuesta. Después del gozo, fe. En cambio, solo les impresionó sus habilidades. En cierto sentido, así como la mujer fue liberada por Cristo, nosotros también. Habiendo estudiado este pasaje, sabemos cómo la mujer fue liberada en contexto y no queremos intentar cambiar lo que significa de ninguna manera, pero nos gustaría ver cómo aquel que liberó a la mujer de la opresión demoníaca también nos libera del pecado. Dice en Juan 8, 31 a 36. Entonces Jesús decía a los judíos que habían creído en él: si ustedes permanecen en mi palabra, verdaderamente son mis discípulos, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Ellos, no hablando de los judíos que creían en él, sino los mismos ellos que son mencionados anteriormente en el contexto más arribita, habla directamente de los fariseos. Es ellos ahora que le contestan a Jesús. Ellos le contestaron: somos descendientes de Abraham y nunca hemos sido esclavos de nadie. A ver, ¿eso es la verdad? No, muchas veces ellos eran esclavizados, eran conquistados por los babilónicos. Más después ellos estaban bajo los seleucids, no sé cómo se llama en español. Más después ellos, los ptolomeos, más después los romanos. ¿Cómo podían decir que ellos siempre eran libres? Pero, sin embargo, ellos dicen: ¿Cómo dices tú, serán libres? Jesús les respondió: en verdad les digo que todo el que comete pecado es esclavo del pecado. ¿Ya? No estaba hablando de una libertad política, no estaba hablando de sus derechos. Y el esclavo no queda en la casa para siempre, el hijo sí permanece para siempre. Así que si el hijo los hace libres, ustedes serán libres realmente, espiritualmente. Esto fue el último día de la fiesta de los tabernáculos en el otoño de 32 después de Cristo. Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él que una de las condiciones para el verdadero discipulado es permanecer en su palabra. El resultado de permanecer en la palabra y permanecer en comunión y en dependencia de aquel que es revelado en la palabra como verdad, Jesús, es también experimentar la libertad práctica del pecado. ¿Ya? ¿Cómo vamos a experimentar una transformación espiritual y una libertad del control y influencia del pecado en nuestra vida de forma práctica? Mediante tener los ojos puestos en la palabra y la persona de Jesús. Eso es el método para tener la victoria. ¿Ya? Los que le respondieron, eran los fariseos, no los judíos que habían creído en él. Y ellos buscaron justificarse ante Dios por sus buenas obras y por su descendencia judía. ¿Ya?
De hecho, pensaron que estaban justificados por guardar los mandamientos de la palabra de Dios. Dice en Romanos capítulo 10 y en el fin de capítulo 9, demuestra que ellos estaban intentando alcanzar la justicia mediante guardar la ley. Y la ley incluía los mandamientos de Dios. ¿Ya? La ley era buena. ¿Ya? La ley enseñaba justicia y santidad. Pero ellos intentaron justificarse mediante esto, ser presentados ante Dios sin pecado mediante mantener firmes en guardar mandamientos. Pero el problema es que no podían confiar en el Dios que les dio la ley y a la vez confiar en sí mismos por guardar la ley. Tenían que o decidir confiar en Él que les dio la ley para que reconozcan que son pecadores en necesidad de misericordia y gracia. O podían intentar justificarse mediante la ley. Y esto distorsiona por completamente el propósito y función de la ley. Cuando Jesús les respondió, les mostró la verdad acerca de su condición espiritual. Es decir, a ver, ¿ustedes pecan? Sí, ellos. Bueno, y obviamente Él no hizo pregunta, pero dijo que... Él dijo, en verdad les digo que todo aquel que comete pecado es esclavo del pecado. Y los judíos, especialmente los fariseos, ellos conocían muy bien la ley. Ellos intentaron por más que podían para proteger cada ley con 5 más leyes o 10 más leyes para no cometer ninguna infracción, sabían que eran pecadores. ¿Ya? Y entonces Jesús está diciendo, ustedes son esclavos del pecado. ¿Ya? No importa cuán morales fueran los fariseos, seguían siendo esclavos del pecado. Y no quiero que malentiendan. Muchos maestros quieren que nosotros pensamos que ellos eran realmente muy inmorales solamente secretamente. No, hermanos, ellos eran muy morales. En general podemos decir, eran buenas personas. ¿Ya? Pero eran pecadores. Estaban sujetos tanto al dominio como a los resultados del pecado. Esto es cierto para todas las personas de la raza humana. Cada uno de nosotros nace esclavo del pecado, lo que significa que estamos identificados con la naturaleza pecaminosa y como resultado estamos separados espiritualmente de Dios. El Hijo Jesús vino a rescatarnos de esa esclavitud mediante su propia muerte en la cruz y era el único que nos pudo rescatar. ¿Ya? No es como en las películas donde la gente está con todas estas cadenas y tras de estas paredes y hay todos estos muros y ellos salen por algún milagro. Nosotros no podemos escapar la esclavitud al pecado y la condición espiritual de separación de Dios por el pecado y los resultados eternos del pecado. Tenemos que recordar que el Hijo es Dios, perfecto y eterno, que se hizo hombre. Él vivió una vida sin pecado y luego murió como sacrificio por nuestros pecados. Cada pecado que hemos cometido y cada pecado que cometeremos en el futuro fue derramado sobre Él. Él llevó nuestros pecados en su cuerpo en la cruz y clamó en la cruz, consumado es. ¿Y qué significa? Pagado por completo, porque momentos después, cuando inclinara la cabeza y exhalara su último suspiro, todo el peso del pecado sería pagado en su totalidad. Él pagó nuestra deuda de pecado y resucitó al tercer día, demostrando ser Señor y Dios, y a través de su resurrección demostró que todo estaba consumada, terminada en la cruz. Es decir, podemos confiar que realmente pagó por completo la deuda de nuestros pecados. No hay nada que podemos quitar de su obra, no hay nada que podemos agregar a su obra, solamente podemos apropiar su obra mediante la fe en Jesucristo. ¿Cómo perdimos el tiempo? Mediante su muerte compró nuestra libertad del pecado. Dice en Romanos 3, 23 al 26, por cuanto todos pecaron y no alcanzan la gloria de Dios. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, su favor inmerecido, por medio de la redención. ¿Ya? Significa de ser libertado de esclavitud, rescatado del pecado que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación, pago satisfactorio,
por su sangre a través de la fe, eso es como apropiamos, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente para demostrar en este tiempo su justicia, la justicia de Dios, no nuestra, a fin de que Él sea justo y sea Él que justifica al que tiene fe en Jesús. Dios quiere declararnos justos, aunque somos pecadores, cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo. En el momento en que ponemos nuestra fe en Él, el Espíritu Santo nos identifica con su muerte en la cruz, para que así como Cristo murió una vez por nuestros pecados, así también nosotros muramos a todo lo que fuimos en Adán antes de la salvación, y al derecho legal de la naturaleza pecaminosa al gobernar en nuestras vidas. Cuando ponemos nuestra fe en Jesucristo, Él nos libera del pecado. Él dijo así que si el Hijo los hace libres, ustedes serán realmente libres. Dice en Romanos 6, 6 a 7, sabemos esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado con Cristo para que nuestro cuerpo de pecado fuera destruido, todo lo que fuimos en Adán, a fin de que ya no seamos esclavos del pecado, porque el que ha muerto ha sido libertado del pecado. La única forma en que podemos nosotros ser libertados del pecado era decir, identificados con Jesús en su muerte en la cruz. Ahora somos libres de vivir por Cristo. Y cuando permanecemos en Él, experimentamos libertad práctica también de la esclavitud al pecado. Me gustaría poder hablar más de esto, pero lamentablemente no tenemos tiempo. Y también los últimos 2 versículos, últimos 4 versículos de este pasaje tendremos que estudiar la próxima vez que realizamos un estudio de la vida de Cristo, aunque también es un principio que Jesús repite en la terminación de este discurso, su última vez registrada en las Sagradas Escrituras de haber estado enseñando en una sinagoga. Bueno, hermanos, y entonces espero que se sientan renovados al pensar en el Salvador, al ver su corazón compasivo y al ver que en Él se encuentra la verdadera libertad. Liberó a la mujer de la posesión demoníaca y a todo aquel que cree en Jesús libera del pecado posicional y prácticamente cuando nosotros permanecemos en comunión con Él y permanecemos con nuestros corazones puestos en su palabra.